El contenido de Easy crea adicción. Si necesitas una dosis mayor, la encontrarás en nuestro Instagram y también en el blog semanal. En YouTube, todos los jueves a las 7. Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a nuestro canal de YouTube. Como íbamos haciendo todas las semanas, hoy nos toca una nueva exploración ecográfica. Ya sabéis que vamos a seguir el mismo patrón que estamos siguiendo en los últimos vídeos. Primero, os vamos a enseñar a hacer una exploración en la normalidad de una estructura determinada. Hoy en concreto os vamos a enseñar a explorar el recto anterior y su septo. ¿Por qué? Porque después viene la segunda parte. En esta segunda parte os vamos a enseñar a identificar la patología que podemos encontrarnos cuando ese tendón central o ese septo se ve afectado. Así que si os parece, coged vuestra sonda, encended el equipo y seguid el paso a paso que os vamos a enseñar para poder hacer esta exploración. Antes de empezar te voy a dar dos indicaciones. La primera de ellas es que posiciones a tu paciente en decúbito supino, como estás viendo en la imagen, y con una pequeña cuña debajo de la rodilla. Esto va a hacer que el recto anterior tenga cierta tensión y así el patrón fibrilar muscular lo vas a ver mucho más definido. Una vez ya tienes a tu paciente ubicado en la posición de exploración, vamos a empezar con el corte. Te recomiendo que para hacer el barrido del recto anterior siempre te inicies con una exploración en un corte transversal. De hecho, hoy solo vamos a ver el barrido en corte transversal del recto anterior. El segundo consejo que podemos darte es que una vez hayas identificado la lesión en tu paciente, si es que existe una lesión del tendón central y la hayas objetivado en el corte transversal, entonces ya sí hagas un corte longitudinal para ver la dimensión de la lesión. Empezamos con nuestra exploración en el corte transversal. Sabemos que el vasto interno, el recto anterior y el vasto externo forman esa tríada muscular de la cara anterior de la pierna. Debajo de todos ellos se encontrará el vasto intermedio. Pero el recto anterior es muy fácil de identificar ya que se va a encontrar en la parte central de la pierna. Así que vamos a hacer directamente un corte transversal posicionando la sonda en el tercio medio. Va a ser aquí donde te vas a encontrar al vientre muscular del recto anterior. Ya está, es así de sencillo. Este vientre muscular redondeado, aplanado, que presenta un septo hiperecogénico en su interior, y ya veréis que a medida que hagamos el barrido ese septo adquiere una especie de forma de S, es el septo del recto anterior y no hay ningún vientre muscular a este nivel que tenga esa arquitectura. Por eso, el recto anterior debe servirnos de guía para ubicarnos en el espacio cuando estemos haciendo una exploración de la cara anterior de la pierna, y tomar como referencia este vientre muscular nos va a permitir entender qué es lo que hay por debajo de él. Por debajo del recto anterior nos vamos a encontrar al vasto intermedio, por debajo del vasto intermedio nos encontraremos una cortical, que es la cortical del fémur, y por encima del recto anterior que nos encontramos. Todo esto es una capa de tejido celular subcutáneo y la interfase superficial de arriba del todo es la piel. Sencillísimo. Si yo entiendo este corte, voy a saber que si medializo mi sonda, ¿a quién me encontraré? Al vasto medial. Y si lateralizo mi sonda, me encontraré al vasto lateral. Si medializo mi sonda, vasto medial. Si lateralizo mi sonda, vasto lateral. Pero bueno, ahora ponemos el foco en nuestro vientre muscular de referencia, que es el recto anterior. Y lo que vamos a hacer, partiendo de este punto, es un barrido cráneo-caudal. Vamos a intentar no perder en ningún momento esa sección transversal del recto anterior. Fíjate, observa el septo y vamos a ver cómo se va perdiendo ese septo, hasta que vaya a formar el tendón insercional a nivel proximal. Aquí tenemos el septo, voy a dibujaroslo un poquito mejor. Esto de aquí es el septo, ¿vale? Es el septo, vemos cómo se va perdiendo y vamos a ver cómo va a formar la inserción proximal a nivel óseo. ¿Sí? Una vez hemos encontrado esa inserción, volvemos a hacer el barrido hacia caudal, intentando no perder en ningún momento el septo central, porque una de las claves para que las exploraciones sean sencillas es que siempre tomamos como referencia alguna estructura clave y no la perdamos de la parte central de nuestra pantalla, porque así vamos a asegurarnos 100% de que el barrido lo estamos haciendo correctamente. En el recto anterior no debemos perder en ningún momento el septo central del recto anterior. Así que, siguiendo esta indicación que os acabo de dar, a medida que vayamos hacia distal y a partir de una vez pasado ese tercio medio, os daréis cuenta de una cosa, y es que la sección transversal del recto anterior se va reduciendo, hasta que, ¿qué va a ocurrir aquí? Que lo que estamos viendo son los vastos, medial y lateral, el vasto intermedio, la cortical, el fémur. Estamos viendo que el recto anterior prácticamente ya es inapreciable. ¿Y qué es lo que se va a empezar a formar? El tendón cuadricipital. Además, aquí quiero que hagáis una cosa, y es que a medida que llegamos a la rótula, seáis capaces de diferenciar las interfases de ese tendón cuadricipital. Pensad que el tendón cuadricipital está formado por las aportaciones del recto anterior, de los vastos lateral y medial,
tibial y del vasto intermedio. Todo ese conjunto tendinoso acaba formando el tendón cuadricipital, que a medida que se proyecta hacia distal, pasará por encima de la rótula y formará el tendón rotuliano. Así que aquí lo interesante es que también identifiquéis esas diferentes interfaces del tendón que os estoy marcando y que son los diferentes componentes del tendón cuadricipital. Lo barremos y nuestro objetivo será llegar hasta a nivel distal observando esas diferentes interfaces de tejido conjuntivo formadas por las aportaciones de los vastos, intermedio y recto anterior. Pero bien, vamos a quedarnos en un punto en concreto. Ahora ya sabemos hacer un barrido en transversal del recto anterior. Yo os he dicho que os iba a enseñar cómo se objetivan las alteraciones musculares relacionadas con la afectación del septo o tendón central del recto anterior. Para ello, quiero que hagáis un trabajo. Primero, atended a esta imagen. Quedaros con ella. Esta es la imagen, el corte transversal, la normalidad de un recto anterior y su septo. Ahora que entendéis esta arquitectura, ver la patología en las imágenes que os voy a enseñar después es mucho más sencillo. Vamos a ver. ¿Qué os llama la atención en esta imagen? Estamos viendo el septo del recto anterior y aquí ya tenéis que tener el ojo un poco más fino. Si entendemos que el patrón fibrilar normal del recto anterior o de cualquier vientre muscular va a formar una especie de punteado hiperecoico, que son estos puntitos blancos que ves por aquí, en un fondo anecoico o hipoecoico, que es el que forma el vientre muscular, vemos que este es el patrón fibrilar normal, ¿sí? Y todo el vientre muscular debería ser así. En el momento que una persona acude con dolor a consulta en la cara anterior del recto anterior, nos cuenta cuál ha sido el mecanismo lesional, y si entendemos que esta persona es susceptible de haber sufrido una rotura muscular, ponemos nuestra sonda y vemos esta imagen, aquí ya seremos capaces de entender que alrededor del septo del recto anterior, a saber, una envuelta que es más oscura, más anecoica, que el resto del patrón fibrilar del vientre muscular. Esto indica que ha habido una afectación leve del tendón central del recto anterior. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí directamente se ha borrado completamente el septo. Ya no se ve dibujada esa S que veíamos al principio. Esto sería una afectación mayor. ¿Veis cómo aquí la arquitectura muscular está conservada, en cambio alrededor del septo se pierde? ¿Por qué? Porque ha habido una afectación un poquito más grave que la anterior que veíamos. Y esta sería una afectación aún más severa, donde hay una pérdida de la solución de continuidad de las fibras alrededor del septo, también hay una pérdida del patrón fibrilar normal del resto del vientre muscular por el hematoma que se ha provocado. Cuando veáis en un vientre muscular una región hiperecoica difusa, donde ya no se ve ese punteado, significa que ha habido un sangrado aberrante. Aquí también se ha desdibujado el septo y alrededor del septo hay una lesión masiva del mismo. Ya os pongo una doble comparativa. ¿Esto qué es, sano o afecto? Esto es sano, ¿no? Esto aquí lo que estamos viendo es un septo del recto anterior en un vientre muscular sano. Y esto que veis aquí es un recto anterior que ha sufrido una lesión muscular, pero ya ha cicatrizado. De hecho, en cualquier paciente en el que veáis, una vez hayan pasado las 4 o 5 semanas de recuperación pertinentes, que en función del grado de la lesión, el tiempo será mayor o menor. Pero bueno, cuando veáis que ya se empieza a formar ese tejido cicatricial, si la cicatriz que observáis es una cicatriz hiperecogénica, esto es buena señal. Es una cicatriz dura. Si se comporta correctamente con el resto de tejidos cuando existe la contracción muscular, esto es buena señal, ¿vale? O sea, no nos tenemos que alarmar por ver que una cicatriz sea hiperecogénica dentro del vientre muscular. Si esta es lo suficientemente elástica y se comporta correctamente durante la contracción respecto al resto de tejidos, esto es perfecto. De hecho, es mucho más problemático que la persona presente una cicatriz blanda, como esta de aquí. Las cicatrices blandas generan más problemas en los procesos de recuperación y hay más riesgo de recidiva. Por lo que es importante que cuando nosotros hagamos nuestra exploración ecográfica, si detectamos que la persona está cicatrizando y está formando una cicatriz poco eficiente, hagamos un trabajo activo para intentar mejorar la disposición del patrón fibrilar y las características del tejido, además de cualquier estrategia analgésica que tengáis en consulta que os pueda ayudar a mejorar ese patrón fibrilar y esa arquitectura muscular. Bueno, chicas, chicos, espero que os haya servido, que os haya ayudado, que podáis replicar esta exploración en consulta y que tengáis más claro cuáles son los tips diferenciales que nos van a permitir entender si el septo del recto anterior está lesionado o no y dónde tenemos que ir a poner nuestro ojo ecográfico para poder diferenciar. Como os digo siempre, el paso número 1 es entender la normalidad ecográfica. Sin esto estaremos perdidos. No podemos ir al paso número 2, que es entender la patología, si nos saltamos el paso número 1. Si te saltas este paso, vas a tardar mucho más tiempo en aprender ecografía. Por eso, si aún estás en este paso número 1 o si quieres empezar a entender la ecografía en la normalidad, recuerda que tenemos la formación
Y si te topografía, puedes acceder desde el link de la bio. Nuestros compañeros se pondrán en contacto contigo para ver si tienes el perfil para poder entrar a la formación. Y si tienes cualquier duda en cuanto al contenido, no dudes en ponerte en contacto con el equipo y te resolverá todas tus dudas. Recordad que para que podamos seguir creando contenido de este tipo, es interesante que os suscribáis al canal y así no os perderéis ninguna de las publicaciones semanales que hacemos. Todos los jueves a las 7 de la mañana tendrás vídeo nuevo. Te esperamos la semana que viene.